Muy buenas tardes. Listo. Nuestro tema es el test de Rorschach. Mi grupo está conformado por Michelle Garzón, Andrés Agudelo, Ginette Gómez y Laura Bernate, y yo, María Guerrero. A continuación vamos a hablar sobre el test, sus características, autores, cómo se evalúa y demás. El objetivo es evaluar la forma particular en que se han integrado pues internamente las propias experiencias, y no como el que éstas se expresan en la conducta. Con respecto al origen del test de Rorschach, se remonta a principios del siglo XX y fue una técnica ideada por el psiquiatra y psicoanalista Hermann Rorschach. Fue publicado por primera vez en 1921 y se utiliza para analizar la personalidad como tal. Consta de 10 láminas, 5 en blanco y negro y otras 5 a color. Las respuestas posibles y su posible análisis fueron codificadas en los años 60 gracias al trabajo del psiquiatra John Etzner. Es una técnica cuestionada por muchos psicólogos que la califican de pseudociencia, pero lo cierto es que en varios países como Estados Unidos, Argentina o Japón siguen haciendo esta práctica. Fue popularizado por el cine en una película llamada A través del espejo, cuando se utiliza el test en una de las escenas. Algunas investigaciones relacionadas o afines, pues no hay mucho de donde se pueda escarbar. Sin embargo, Etzner en una de sus obras menciona algunas que intentan relacionar diversos parámetros con test de coeficiente intelectual, obteniendo así resultados contradictorios. Sassou obtuvo relación significativa entre respuestas globales, actividad organizativa, respuestas de movimiento humano y un índice de plasticidad en el Rorschach y una prueba de inteligencia fluida, incluso neutralizando el influjo de la inteligencia cristalizada. Encontró Steiker, por otro lado, una relación significativa entre la calidad formal, global, movimientos humanos y originales en el test de Rorschach como tal. Baumler, por el contrario, no encontró alguna relación muy significativa entre los diversos parámetros del test y numerosas medidas de inteligencia. Por otra línea de investigación aparece Greenberg, que encontró relaciones significativas entre un índice de desarrollo mental o cognitivo obtenido así del protocolo del test y las diversas escalas de aptitud. De Rocha nos sirve para evaluar la personalidad a través de la interpretación de 10 láminas con figuras simétricas y pues para analizar esta misma personalidad. Este es un test proyectivo que intenta orientar al examinador sobre el funcionamiento psíquico del entrevistado y consiste en describir lo que cada uno percibe en 10 láminas diferentes, de figuras simétricas y ambiguas. Al ser figuras ambiguas, no tienen una estructura definida, lo que permite y pues lo que hace que cada persona pueda interpretarlo de una manera diferente. El papel del examinador en este test es extraer las diferentes conclusiones sobre la personalidad de los sujetos que se someten a la prueba, teniendo en cuenta algunas cuestiones como el tiempo de latencia. Este es el tiempo en que tarda la persona en dar una primera interpretación de la imagen, la forma o el movimiento, si se percibe quieto, animado, tranquilo, más bien inquieto, lugares de las láminas en las que presta más atención, es decir, si presta más atención en los espacios en blanco o en una parte en específica o en toda la lámina en general. El color, es decir, si le atribuye algún color a esa lámina, a esa imagen que le está viendo. Y las categorías, este tiende a ser pues si son objetos, animales, personas, paisajes, situaciones, o incluso pueden llegar a ser cosas relacionadas con lo sexual. Además también pues si tiende o bueno, como a ver el número de respuestas y lo que proyecta la persona cuando describe lo que percibe. Esto pues se interpreta en caso tal de que la prueba se haga de manera presencial, aunque pues no es una prueba que científicamente está rigurosamente demostrada. Puede dar pistas sobre la personalidad de la persona, definiéndolo con características como optimista, creativo, indeciso, independiente, dependiente, entre otras. Para la aplicación de esta prueba, solo es necesario mostrar a las imágenes a la persona, preguntar qué ve en la lámina y dejar que ella haga una libre interpretación de la misma y posteriormente pues se analizan las respuestas dadas.
Este es un test de percepción a percepción. Este test no precisa normas de administración específicas para los niños, para los adultos, los adolescentes, tampoco entre géneros, lo cual es ventajoso a diferencia de otros cuestionarios e inventarios de personalidad u otras técnicas donde se necesitan diferentes variables en la administración e interpretación para cada sexo o edad del sujeto. Los datos normativos y comparativos a través de muestras de referencia son importantes para la comprensión y manejo de los datos de los test. Se compone de la estandarización de las muestras de los sujetos a partir de los 5 a los 70 años, ya que este es un instrumento de análisis de la persona aplicable durante toda la vida del sujeto. Sus características. La primera de sus características es que se utilizan 10 láminas. Se utilizan 10 láminas compuestas, cada una de ellas por manchas de tinta, cromáticas y acromáticas de simetría bilateral. Otra de sus características es que la aplicación de esta prueba consta de varias fases y permite desarrollar un proceso psicodiagnóstico completo. La primera fase de aplicación de la prueba tiene relación con la obtención de datos de tipo sociodemográfico y exploración y corroboración del motivo de consulta. La segunda fase dice que la relación con la aclaración al entrevistador de los objetivos del proceso y que es más específicamente lo que mide la prueba. Las láminas están impresas solo por una cara, fundamentalmente son de color gris, de distintas intensidades, con claro, oscuro, pero alguna de ellas se ha añadido uno o varios colores. Son grises las láminas 1, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Esos números de láminas son grises. Con los colores rojos y gris están las láminas 2 y 3, y con más de 2 colores están la 8, la 9 y la 10. Y por último, este es un test objetivo en su corrección y proyectivo en su naturaleza. El día de hoy les voy a hablar sobre el test de Rorschach y cada una de sus imágenes que contiene este test. Entonces, este test contiene 10 láminas, 10 imágenes. 5 de estas son acromáticas, es decir, consisten en todo lo que es el color negro, el color gris e intercalado también con el color blanco. 2 de estas láminas también tienen detalles de color rojo y 3 son de color como más pasteles, como el color verde, el rosado, el naranja, el marrón, el celeste y también el color azul. Si bien estas láminas, estas 10 láminas, no tienen ningún significado, ya que son estructuradoras a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las personas que le interpreten de otra forma no quieren decir que estén con un problema mental, sino es más como una falencia. Y entonces, pero esto, pues a medida de que se fue aplicando, cada uno de los autores le fue dando su interés en la evaluación psicológica. A continuación, pues vamos a presentar cada una de las láminas. Entonces, en la primera lámina vemos una mancha grande de color gris y negro con 4 espacios blancos perfectamente identificados. Se distinguen también manchas muy pequeñas de color negro que están por fuera de la imagen. Además del conjunto, también se puede diferenciar con facilidad una parte central y 2 laterales. Muchas personas tienden a dar una respuesta de conjunto. La lámina 1 explora la identidad personal que corresponde al modo de la representación del sujeto. También explora cómo se muestra frente a los demás la imagen que tiene de sí mismo. Esta lámina me gustó mucho todo el tema de lo que explora. En la lámina 2 es una lámina que incluye detalles de color rojo. Tiene una parte blanca central que está cerrada, que separa las partes del costado izquierdo y derecho de la mano. Bueno, el primero que todo es necesario el material de la administración. Primero son con 10 láminas, se colocan en orden, descendente, y pues se colocaba boca abajo sobre la mesa. Después está lo del papel y el lápiz para registrar las respuestas del sujeto frente a las láminas. El protocolo de la localización es para definir las áreas empleadas por el sujeto al entregar pues, su respuesta. También se necesita pues, el cronómetro
para tomar los distintos tiempos que pues claramente son necesarios. El uno es pues la técnica de registro que podemos ver aquí, pues el registro de respuestas, su registro pues es obviamente escrito y pues exhaustivo de lo que el sujeto dice. El 2 es el registro del tiempo. Como dije antes, se necesita el cronómetro para consignar una marca en la hoja de registro, pues cada determinado intervalo de tiempo. Por ejemplo, al dibujar un punto por segundo aproximadamente. Listo. Los tiempos considerados, pues A, son el tiempo de reacción, que aquí podemos ver, que pues, es el tiempo que tarda el sujeto en comenzar a responder desde que presenta el estímulo. El B es el tiempo de respuesta, que es el tiempo que transcurre, pues, que el sujeto comienza a dar, pues, su respuesta frente, pues, a la lámina. Después está el tiempo total, que es la sumatoria de los tiempos anteriores en todas las láminas. Lo cual son 10, como anteriormente lo dije. El registro de la posición de las láminas, pues al registrar la posición de la lámina en la cual pues el sujeto entregó su respuesta de lo que él dijo. Las siguientes pues, posiciones irán pues, variando de acuerdo al sentido del reloj. Así la posición, como por ejemplo la B correspondía al giro de 900 de la lámina, la posición C al giro de 1800 y la posición D al giro de 2700. Dependiendo también la forma de las láminas, así como se corresponde las manecillas con la lámina. Luego está la tabulación, que es el número de respuestas. En esta es la verbalización y pues es la sumatoria de todas las respuestas en la totalidad del protocolo. El tiempo de reacción es el intervalo transcurrido de la presentación del estímulo de Rorschach hasta el inicio de la verbalización de la respuesta. Pues la localización es determinar el área de la lámina utilizada por el sujeto. Para dar una respuesta, esa es la respuesta pues, a la pregunta que el evaluador le pregunta al sujeto. Las áreas de la mancha son empleadas pueden ser agrupadas en 4 categorías, las cuales son las respuestas globales, que están por la G, las respuestas de detalle grande, que es la D, las respuestas de detalle pequeño, que es D mayúscula y D minúscula, y respuestas de espacio en blanco, que es la S. Las respuestas globales incluyen la totalidad de la mancha para definir una respuesta. El sujeto emplea pues toda la mancha para su respuesta. Y en esta tiene 2 categorías, que son la de, aquí me podemos ver, primarias, que es la G sencilla y G cop simul. Las respuestas secundarias, que están en varios actos de percepción, que son la G com suses, G com conf, G com bullet y G contaminada. En esta, la respuesta de detalle grande pues son frecuentes, están constituidas por aquellos detalles que pues, resaltan, que llaman mucho. Puede ser tabulada pues, de acuerdo al nivel de integración y pues presentan lo de la D, que es la respuesta configurada pues, en base al área frecuentemente y pues es utilizada por la población en general. La D+, que es la respuesta donde se combinan 2 o más conceptos que utilizan áreas de la lámina que constituyen detalles usuales. Y pues así estableciendo la interacción entre los distintos conceptos. Y aquí está la respuesta de detalle pequeño, que son los detalles de la imagen que restan después de sustraer la D, que es la respuesta configurada. Y pues hay varios tipos de DD, que son la DD axial, DD borde, DD interior y de RAR. Bueno, las respuestas de detalle blanco son aquellas que en el espacio en blanco de las láminas son utilizadas para configurar el estímulo, pues incluyendo no alguna de la mancha o su totalidad. En esta podemos encontrar 4 clases, que es la S, que es el espacio en blanco cuya área constituye a su vez un detalle usual. Por ejemplo, aquí está el de una lámina en esta zona blanca de un medio, una ampolleta. La DDS, que es en el espacio en blanco, que constituye un detalle pequeño. Ejemplo, en la lámina 1, esto de medio clarito, que parece un pequeño botón. La DS selecciona un área que constituye un detalle usual. Mira, pues así como único para ese sujeto, que es como sumando la utilización de espacio en blanco. Ejemplo, la lámina 6, que esto de arriba parece una mariposa que tuviera una nube de fondo. Listo. Los determinantes, las cualidades
conceptuales presentes en el estímulo de Rorschach. Pueden ser esquematizadas pues, en 4 grandes categorías, las cuales pues, constituyen determinantes categorías para justificar la percepción de un concepto determinado. En estas son la de forma, movimiento, color y sombreado. En la forma, las respuestas están determinadas por la forma de la mancha, ya que esta es una manera exclusiva o determinadamente principal. Su clasificación de las respuestas es en F más sub, F más, FO, FB, F más menos, F y F menos. En la del movimiento, pues son las interpretaciones determinadas por factores senestéticos, pues además de las percepciones formales. En la clasificación de respuestas de movimiento está el movimiento humano, el movimiento animal y movimiento inanimado. En las respuestas de movimiento inanimado está el FEB, que es el concepto estructurado y definido. Aquí podemos ver que dice un ejemplo, que es una hoja de parra cayendo en otoño. El MF, concepto semiestructurado o semidefinido, que dice unas nubes arrastradas por el viento. Y el M, en concepto no estructurado, indefinido, solo aparece el movimiento, que podría ser vientos huracanados arrastran todo a su paso. Listo. En esta, de los tipos de respuesta de movimiento, esas son las tabulaciones de la respuesta de movimiento y pues su calidad formal, que procede a agregar algún apellido de acuerdo al tipo de respuesta de movimiento de la que se trate. En esta, de los tipos, está la extensión, la flexión, el bloqueado, el complejo, el activo, pasivo, el adhesivo, el M en animal, el M con sensaciones corporales, el postural y el potencial. En el color, son los conceptos que el sujeto usa el color de la mancha como determinante de su respuesta. Pues en esta hay 2 categorías, que es 1, color cromático, 1.1 color natural y 1.2 color artificial. Y el 2 es el color acromático. Listo, en el sombreado incluye pues aquellas que el sujeto usa el sombreado más oscuro y más claro, de las áreas acromáticas o cromáticas. Ahí tiene 3 efectos, que es 1, la superficie de textura, 2, perspectiva, profundidad y difusión, y la 3 son efectos tridimensionales. En los contenidos y frecuencias, pues se refiere a la categoría conceptual a la que pertenece el concepto apercibido. En estas, las categorías son contenido animal, contenido humano, contenido anatómico, contenido sexual, que en este tipo de respuestas puede agruparse en 2 categorías, que aquí podemos ver que son respuestas sexuales directas y respuestas sexuales indirectas. En el contenido de sangre, contenido objeto, contenido naturaleza, contenido paisaje, contenido vegetal, contenido geografía, contenido arquitectónico y contenido explosión. Y ya con esto sabemos cuáles son cada una de sus categorías. Bueno, y aquí ya finaliza nuestra exposición. Espero les haya gustado mucho y hayan entendido muy bien. Cualquier cosa, nosotros colocamos aquí un link para que ustedes puedan hacer el test. En esta les dice, pues no es 100% seguro, es más mejor hacerlo profesionalmente con alguien, pero en esta pues pueden mirar si les interesa, si les da curiosidad para saber sus resultados del test.